Muy bien, Shavua Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Daf Yomi. La verdad que hoy va a ser espero que todo salga bien, la verdad, porque se hace muy tarde y bueno, en Shabbat se prepara, se estudia y vamos a ver cómo sale la clase de hoy. Voy a compartir nuestro material, bien, estamos en la página 99 del estudio del tratado y Bezrat Hashem, ahí es donde vamos a estudiar. Veo un mensaje, hola Shavua Tov, aquí están los participantes y vamos a poner la hoja bien centrada para que todo el mundo pueda seguir. Muy bien. En realidad empezamos aquí arriba, donde dice Tanur Rabbanán, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Vimos el viernes, o tratamos de ver, la verdad, cómo era el transporte de las vigas del Mishkan por los Levim en los carruajes que tenían. ¿De acuerdo? Entonces dice así: Tanun Rabbanan, enseñó a nuestros sabios en una breita. Yeriot atachtonot. Es decir, las telas que cubrían el Mishkan por abajo. Es decir, la primera capa. Eran Ayushel, Tejelet, Beshel Agraman, Beshel Tolat, Shani, Beshel Shesh. Es decir, diferentes tipos de materiales. Uno es lana teñida de Tejelet, lana teñida de argamán, uno es celeste, el otro es carmesí, y también de tolá chaní, es decir, de seda, y de pishtán, de lino. Belionot, y las superiores, ayush el maaseizim, es decir, las que estaban por encima eran de lana de cabra. Ugdolá jochma, sheneembra baelionot, es decir, y hacía falta más sabiduría para hacer las superiores, yoter mimá sheneembra betachtonot, más que para hacer las inferiores. Bien, ¿por qué? Explica la Gemara. Dice, de hilo betachtonot ketiv, bejol isha chachmat lev, beyadea tabu. Es decir, toda mujer con sabiduría, ¿sí?, vinieron a tejer. Hilo beelionot, pero para las superiores está escrito, bejol anashim asher nasaliban otana bejochma tabu etaizim. Es decir, aquí, ¿qué es lo que vemos? En las Elionot añadió el versículo Naseal Iban Otana Jochma. Bien, es decir, que su corazón encontró esa sabiduría. Entonces se entiende que fue necesario para hacerla más sabiduría. ¿Y cuál era esa sabiduría necesaria extra para unas más que para las otras? Betania, así se enseñó en una veraita, Mishum Rabbi Nehemia, en nombre de Rabbi Nehemia, que el pelo de cabra el cual fue utilizado para estas yeriot, para estas telas, Shatuf Baizim Vetabui Minaizim. Es decir, que cuando fue enjuagada la lana para blanquearla, todavía estaba sobre el animal, y cuando fue tejida, todavía estaba sobre el animal. ¿Por qué? Porque dicen que así las telas quedaban mejor. O sea, el material no, el producto final de tejer esa lana, cuando se había hecho, cuando estaba todavía conectado al animal, daba un resultado mucho más bonito. Así explica Tosafot. Y esa fue la sabiduría superior, que tuvieron que tejer esa lana de cabra cuando todavía estaba sobre la cabra antes de cortarla. Muy bien, entonces volvemos ahora a la Mishnah, donde había dicho, Shete Gazustraot, es decir, el tema de los balcones, ¿verdad? Cuando los balcones estaban uno junto al otro, ¿sí? Si paso un objeto de uno a otro, soy hayab, y si lo tiro, soy patur, estoy exento. Bien, ¿y esto por qué habíamos dicho? Porque habíamos hablado sobre el trabajo de los Levim en cuanto a transportar las vigas del Mishkan. Amar Rab, dijo Rab, Mishum Rabijilla, en nombre de Rabijilla, Agalot, los carruajes del Mishkan para llevar las vigas, Tachtehen Ubenehen, Betzidehen, Reshut Arabim. Es decir, así habíamos visto ayer, que todo ello, es decir, tanto la parte inferior del carruaje como el espacio que había entre ellos, como la parte
como la parte lateral que hay entre ellos, todo es considerado Reshut Rabim, dominio público. Entonces viene ahora la Gemara a analizar esta memera, esto que fue dicho, y vamos a ver cuál era el ancho y el largo de los carruajes del Mishkan. Dice Amar Abaye, dijo Abaye, la distancia que había ven Agalá le Agalá, entre una Agalá, entre un carruaje y otro carruaje, Hu, Kimlo Orej Agalá. Es decir, como la mayoría de la largura de una Agalá, de un carruaje. Me cama Orej Agalá. ¿Y cuál era la largura de la Agalá? Hameshamot, 5 codos, dijimos. Pregunta la Gemara, Velamali, ¿y por qué necesitaba esta anchura o esta largura de la Agalot que tuviese esta largura? ¿Por qué la Agalá tenía que tener 5 amot? Bien. Ve Arba Upalga Sagi. Hubiese sido suficiente que la Agalá, que el carruaje tuviese solamente 4 amot y media. ¿Por qué? Porque habíamos visto ayer que el ancho de una viga era una ma y media. Bien. Y si yo quería poner 3 vigas por 4 de altura, me bastaba con 4 y medio. Entonces, ¿por qué la Agalá era más larga que el espacio para meter estas vigas? Entonces dice, perdón, me perdí. Bearba upalga da sage. Bien. Entonces responde la Gemara y dice, Kiheji de lo lithaku kerashim. ¿Por qué? Para que las vigas no estén apretadas, es decir, que haya espacio entre una viga y otra y no quede todo muy apretado sobre el carruaje. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Amarraba, dijo Raba, Rohab shel tzidei ha'agala sheba mishkan, es decir, la anchura, ¿sí?, que había entre las paredes de una galá, es decir, el espacio del hueco de la galá, del carruaje, Kimlo Rohab ha'agala, es decir, como la mayoría de la largura, de la anchura de una galá. ¿Y cuánto es el Rohab de esa galá? ¿Cuál es la anchura de una galá? Shetea motu mechsa, es decir, el ancho de un carruaje eran 2 amot y media. Y el largo eran 5 amot. Bien, ¿os acordáis que dijimos ayer que estos carruajes no tenían suelo? Es decir, tenían una pared de un lado, otra pared del otro lado, la parte delantera y la parte trasera. Y entre medio había como si fuese un somier de latas, ¿verdad? Entonces, ese espacio que había entre las dos paredes era de 2 amot y media. Entonces dice, muy bien. Y o sea, la pared y el espacio hasta la rueda también era un amá y un cuarto. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, Belámali, ¿y por qué? ¿Por qué la anchura de la galá tenía que ser 2 amot y media? Ve amatau palga sagi, es decir, con una amá y media sería suficiente. ¿Sí? Porque si quisiésemos apoyar las kerashim, las vigas dentro de la gala, nos da que se podía apoyar sobre el espesor, que es de una más solamente. Es decir, en lugar de ponerlo sobre el ancho, sino la profundidad. Bien, vamos a ver, aquí tengo una imagen, creo, que nos puede servir para entender esto. Oh, aquí está, muy bien. Vamos a ver cómo hacemos esto. La verdad es que se hace un poco difícil. La viga medía de largo 10 amot, ¿de acuerdo? Ahora aquí estamos hablando de este espacio que es una ma y media. Bien. Y este otro de aquí, o sea, la profundidad era solamente un ama. Bien. Entonces yo podía tumbar las vigas o sobre esta parte, a ver cómo hago. Sobre esta parte o sobre esta parte. Bien, entonces si la tumbo sobre esta parte que es 1,5, ¿sí?
¿cuántos puedo meter? 3, porque es 1,5, 1,5 y 1,5, me quedaban 4,5, que es lo que me entraba en la largura de 5 amos. Si yo lo tumbo sobre esta otra parte, que es 1, entonces puedo meter 4. ¿Bien? Entonces eso es de lo que estamos hablando en esta parte. Muy bien. Entonces ahora sí volvemos a... Muy bien, entonces dice así. ¿Para qué necesito tanta anchura? ¿Sí? Entonces dice, Kieji de lo lidedu kerashi. ¿Sí? Es decir, que si fuese la anchura de la galá del carruaje fuese más estrecha, las vigas, ¿sí?, que van a salir por los lados del carruaje, entonces se podrían caer de un lado o del otro. Bien, porque si en realidad esto medía 2,5, ¿sí? El espacio era 1,25 y 1,25, y después la otra gala que eran 2,5, en realidad que tengo en total, tengo 10, que es justo la anchura de una viga. Bien, entonces por eso esas eran las medidas que tenía. Bien, entonces pregunta la Gemara, Ela, Ma de Kaimalan, de Reshut Rabim, Sheshesre, Ama, Anan de Gambrinan le Mimishkan. Entonces, nosotros hemos aprendido que para que un lugar sea considerado Reshut Rabim, dominio público, tiene que tener de ancho 16 amot. Y aquí, y eso lo aprendimos del Mishkan. Ahora de Mishkan, Hamsar, Havia. Pero aquí estamos viendo que en realidad lo máximo que hay son 15. Vamos a, perdón, es la verdad que hay que tratar de idearlo de la manera adecuada. Vamos a volver a hacer nuestros dibujitos de los carruajes. Muy bien. Entonces tenemos un carruaje y el otro carruaje. Bien. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que estos carruajes tenían la rueda y el otro tiene la rueda. Y por aquí hay otra rueda y por aquí hay otra rueda. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos esto. Hemos dicho que esto mide 2,5. Quiere decir que esto también mide 2,5. Bien. Y hemos dicho que la distancia desde la pared hasta el final de la rueda, aunque no lo parezca en nuestra escala, ¿verdad? También son 2,5. Y aquí también, y aquí también habría 2,5. Bien. De tal manera que al poner aquí la viga, queda justo 10, que es el tamaño exacto de la viga. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Lo que está diciendo aquí es que aquí yo tengo otros 2,5 y aquí tengo otros 2,5, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la anchura total de esta estructura? ¿Sí? Tenemos, a ver, me salen las cuentas. Esto es 2,5 y 2,5 son 5. Perdón, esto es 1,25. ¿Sí? Perdón, ¿eh? O sea, vamos a marcarlo bien aquí. Espérate. Estos son 2,5. Es esto. ¿Vale? Y estas pequeñitas es 1,25. Que también aquí es 1,25, ¿verdad? Y también, entonces tenemos 2,5. Y aquí 1,25 y 1,25 son 2,5. Y aquí tenemos otra vez 2,5. Y 1,25 y 1,25, 2,5 también. Entonces, ¿cuánto tenemos? 2,5 y 2,5 son 5. Y estos son 2,5 y 2,5 son otros 5. ¿Bien? No me salen las cuentas. Son 10 en total, ¿verdad? No. 5. Debería llegar a 15. O sea, que esto en realidad no estaba así pegado, sino que aquí también había un espacio de uno, en total, entre una gala y la otra debería haber 5. Bien, debería haber 5. Total,
Lo que nos está diciendo ahora la Gemara es que el espacio que había total entre uno y otro quedaba en 15. Es decir, 2,5 de una galá, 2,5 de otra galá, más sus respectivas ruedas y bordes, ¿sí? Y el espacio entre una galá y la otra hacía un total de 15. Pero para que algo se considere de dominio público, tiene que tener una distancia de 16. Entonces, ¿cómo? Y eso se supone que lo aprendemos de aquí. Entonces responde la Gemara y dice, Amata yetera había una ama de más, de Haba K ben Levi, en la cual iba un Levi, y ahí estaba el Levi acompañando a la gala, al carruaje, de Hi Mishtalfe Karshe Haba Nakit Lehu. Porque en caso de que el Levi viese que la viga, ¿sí? Estaba se movía o se iba a caer o algo, enseguida el Leví venía y la sujetaba y la ponía bien en su lugar. Muy bien. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos llegado. Vamos entonces a tomar ahora la siguiente Mishnah. Con esto hemos acabado todo el tema de los carruajes. Como os dije, estoy buscando, tenía un libro que hablaba sobre el Mishkan. Voy a ver si encuentro los dibujos sobre las vigas y todo esto y os los pongo a lo mejor en el grupo o lo ponemos de alguna manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente Mishnah. Bien, con esto vamos a estar casi llegando al final del capítulo que acabaremos esta semana Bezrat Hashem y empezaremos otro capítulo que también acabaremos esta semana Bezrat Hashem. Muy bien. Dice la Gemara, la Mishnah, perdón. Juliat Habor. ¿Qué es Juliat Habor? Es decir, una persona que hace un pozo, que cava un agujero y saca tierra. Esa tierra, ¿qué es lo que hace con ella? La pone alrededor del pozo, del hueco que está haciendo. A eso se le llama Juliat Habor. Véasela. ¿Qué es la cela? Es la piedra que se pone para hacer una muralla alrededor del pozo. Shehen Govim Masara, que tienen una altura de 10 tefajim, Verochbam Arba, y tienen una anchura de 4 amot, es decir, es la definición de un dominio privado. Anotel Banoten Al Gaban Hayab, ya sea que tome algo de ahí o que ponga algo en ello, soy culpable de profanar el intercambio de un dominio a otro dominio. Bajot Mikan, si tiene menos de esto, ¿sí? Entonces Patur está exento. ¿Qué es lo que trata de enseñar la Mishnah? No, perdón, vamos a avanzar en la Gemara y vamos a entender la pregunta. Dice, Lamali, Lemitne, Juliat Habor, Veasela. ¿Por qué necesita escribir la Mishnah? ¿Sí? El Juliat, es decir, la tierra que saqué del pozo y la piedra que puse encima. Es decir, que la Mishnah nos está hablando del desplazamiento de la tierra del dominio público al dominio público. Litne Habor Beasela, es decir, que nos enseñe la Mishnah en lugar de eso, el pozo y la piedra, que nos da a entender que está hablando del desplazamiento del hueco que hay dentro del pozo al Reshut Arabim, al dominio público, y de Reshut Arabim al hueco que hay dentro del pozo. ¿Sí? Entonces, lo que nos trata de enseñar que es que el pozo en su profundidad se suma a esa pequeña barrera que hemos construido con la tierra que sacamos de tierra del mismo. Es decir, que si tuviese 9 tefajim, 9 puños de profundidad, y esa julia tuviese un tefaj, entonces se consideraría como que tiene 10 tefajim de profundidad y entonces sería dominio privado. Entonces se explica la Gemara y dice, Mesayale le Rabbi Yohanan, esto viene a apoyar la opinión de Rabbi Yohanan, de amar a Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan, Borbe Juliatán, Mistar Fimle Asara, es decir, lo que acabamos de decir, que el pozo y la tierra que se sacó para hacer esa pared también se juntan para llegar a la suma total de 10 tefajim. Tanya Nameaji también se enseñó así. Borbe Shutarabim, un pozo que está en el dominio público, Sha'amuka Asara, que tiene una profundidad de 10 tefajim. Urrejaba Arba y una anchura de 4 tefajim. M Malein Maim, no se le puede echar dentro agua. Emena be Shabbat. No se puede sacar agua de ella en Shabbat. ¿Por qué? Porque la ley es que es como un Reshut Yahid, es como un dominio privado. Es decir, si yo voy a ese pozo y estoy en la calle y saco de ahí agua, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacando agua del dominio
privado al dominio público y entonces estaría transgrediendo la prohibición de Shabbat. El Emken Azula Mejitza Geboa Azarat Tefajim. Entonces, la forma cuál es en la cual se podría. Si yo le hice una mejita, le hice un muro por encima del pozo de 10 tefajim. En ese caso, está permitido pararse en esa mejitza, ponerse de pie en esa mejitza y llenar del pozo. ¿Sí? Porque ese lugar que está en esa mejitza, en esa pared, es lo que se llama Reshut Ayahid, es un dominio privado. Ven shotin gemena beshabat. Y no se puede beber de ella en agua. El emken, a no ser que ignis la, a no ser que le hizo entrar dentro del hueco del pozo, rosho berubo, es decir, la cabeza y la mayoría de su cuerpo. Ubor bejuliata mistafim le asara. También dijo Rabbi Yohanan que el pozo y la juliá, es decir, la tierra que saqué y que se amontonó alrededor del pozo, también suman para esa medida de 10 tefajim. Baemine vino a preguntar Ram Mordejai a Raba. Amud, es decir, una columna que se encuentra en el dominio público, Geboa Azara, que tiene una altura de 10 tefajim. Verrahab Arba, y tiene una anchura de 4 tefajim. Vezarak, y vino una persona y tiró un objeto desde el dominio público, Benahal Gaba, y justo cayó sobre esa columna. Mau, ¿cuál sería la ley? Mi ambrinan, Are Akira Be Isur. Es decir, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que la Akira, es decir, el levantarlo desde un lugar, estaba prohibido. De ahí no me resulta bien porque estaba en el dominio público. Vean en Najatá Be Isur. Y también posarlo es prohibido porque también la anajá, también cuando fue depositado en un lugar prohibido, puesto que él lo depositó en el Reshut Yahid, que era esa columna. O Dilma, o a lo mejor, que van de misma compatur, Katia, puesto que antes de que se posó ese objeto sobre esa columna, ese pilar, que tiene una altura de 10 tefajim, o allá va a abrir Reshut Rabim, me'ala sarat tefajim, es decir, pasó por el espacio aéreo de Reshut Rabim por encima de los 10 tefajim. ¿Por qué? Porque para llegar hasta esa columna tuvo que pasar por encima de 10 tefajim seguro. Y el aire por encima de 10 tefajim en el dominio público se llama mekompatur, es un lugar exento. Entonces, ¿qué se va a encontrar? Que cuando entró al dominio privado, viene desde un mekompatur, desde un dominio exento, y entonces no le podemos culpar de haber transgredido Shabbat. Entonces, viene a explicar así la Gemara, dice, amarle Raba, le dijo Raba, Magniten hi, esto que tú estás diciendo, lo aprendemos de una Mishnah. Ata, entonces vino Rav Mordejai, Shaile le Rav Yosef. Y entonces le trajo la pregunta a Rav Yosef. Amarle le dijo Rav Yosef, Magnitin hi, esto también se enseñó en una Mishnah. Es decir, le dio la misma respuesta. Ata Shiliele Abaye. Entonces vino Rav Mordejai y le trajo la pregunta también a Abaye. Amarle Magnitinhi, esto también se enseñó en una Mishnah. Amarleu le dijo Rav Mordejai a Rav Yosef y a Abaye. Kulhu Beruka de Hadad de Tapitu. Es decir, vosotros tres estáis haciendo un mismo escupitajo. ¿Sí? Le está haciendo un mashal, claro. Clomar, es decir, todos vosotros venís a traer la prueba o la opinión con el mismo error. Amrule le dijeron, Veat lotisbara. ¿Acaso tú no entiendes así que de nuestra Mishnah se puede dar una respuesta a tu pregunta? Veatnan, si fue enseñado, Hanotel Mehen, el que toma un objeto de ellos, Venoten al Gabán Hayab, o el que pone en ellos es culpable. Es decir, habíamos dicho que el pozo con su juliá y con la piedra, ¿sí? El que pone sobre ello o el que toma algo de ello es Hayab. Entonces ahí dicen estos tres sabios a Rav Mordejai que eso ya es una respuesta a su pregunta.
Entonces, la Gemara rechaza esto y dice, Amar Leu le dijo Rav Mordejai, Dilma matnitin bemahat. Es decir, se puede entender que nuestra Mishnah está hablando de poner una aguja sobre la piedra, que puesto que la aguja no es más alta, entonces está permitido, podría ser que caiga sobre la piedra. Sin necesidad de que pase por encima de los 10 tefajim antes. Les pregunta la Gemara, Mahatnami, también una aguja. Y Efshar de lo, Dalia porta. Es decir, no es posible que ella venga a caer sobre la piedra, ¿sí? De la altura de 10 tefajim, sin que antes haya estado por encima de esos 10 tefajim. Y en nuestra Mishnah nos dice que esa persona es hayab, es culpable. Responde la Gemara, de itle morsha. Entonces, estamos hablando de un caso de la Mishnah que habla de una piedra que tiene una parte hueca. O algo que sobresale. Bien, entonces responde y dice, Iname, si es así también. Dramia bejaritza. Entonces cayó la aguja en el jaritz, es decir, en ese hueco, en ese socavón que hay dentro de la piedra. ¿Sí? Y entonces no podríamos estar aprendiendo esto desde ¿cuál es la ley sobre esto de nuestra Mishnah? Amar Rav Meyasha, Bae Rabbi Yohanan. Dijo Rav Meyasha, preguntó Rabbi Yohanan, Kotel Bereshuta Rabbi, una pared que está en el dominio público. Gavoa Azarat Tefajim, que tiene una altura de 10 tefajim. Veno Raja Barba, y que no tiene una anchura de 4. Bien, estamos aquí. Y no tiene una anchura de 4. Un mukafle carmelit, y que alrededor de esa pared todo es carmelit. Veasao Reshuta Yahid. Y entonces lo convirtió ese carmelita en un Reshuta Yahid. ¿Cómo? Porque rodeó ese muro de Reshuta Yahid. Entonces vino la persona Bezarak, Benachal Gaba, y tiró un objeto desde el dominio público y que cayó sobre ese cótel, sobre ese muro. Mauadin, ¿cuál es la ley? Miambrinan, que van de Eno, Raja Barba, Macón Paturhu. ¿Acaso vamos a decir que el muro, puesto que no tiene una anchura de 4, se llama Mecón Patur? O Dilma, o a lo mejor, que van de Asador de Shuta Yahid, puesto que ese muro se convirtió en un lugar que está rodeado de Reshuta Yahid. Que man de Mele de Damia, a lo mejor vamos a considerarlo como el espacio que está rodeado, ese espacio que está rodeado como si fuese el cótel, es decir, el muro, como si fuese parte de ese relleno. Es decir, que dijimos que todo lo que rodeaba era Carmelita y todo alrededor lo hizo dominio privado. Y entonces, también lo que hay dentro lo va a considerar como lo mismo. Amar Ula, entonces sobre esto dijo Ula, Calva Homeru. Es decir, esto lo vamos a aprender por un Calva Homer. Hemos visto hasta ahora diferentes momentos desde Rashaba, es decir, habíamos aprendido que de un pasuk se puede sacar una conclusión. ¿Sí? Ahora vamos a ver que también hay otro modo de aprender cosas que se llama Calva Homer. Es decir, hay una parte que es cal en la ley y tiene una consecuencia. Entonces decimos, seguro que eso que es más estricto en la ley tiene que tener por lo menos la misma consecuencia. Entonces dice así. Le ajerimos mejitza, es decir, si ese cótel, si esa pared se considera como una mejitza para el espacio que rodea, que se considera dentro de Reshuta Yahid, le asmo lo kosheken, entonces él mismo no se debe considerar Reshuta Yahid por sí, el muro mismo, es decir, lo que hay dentro del muro es Reshuta Yahid, entonces el muro no va a ser Reshuta Yahid. Entonces dice, Id Marnami, así también fue dicho, Amar Rebejía Barashi, Amar Rab, Vejen,
Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yohanan. Es decir, dijo Rabbi Hilla Barashi en nombre de Rab. Y también dijo Rabbi Yitzhak, que dijo Rabbi Yohanan, Kotel Bereshut Rabim Gebu Asara Veno Roja Barba, un muro en el dominio público que tiene una altura de 10 tefajim y no tiene una anchura de 4 tefajim. Un mukable carmelit y está rodeado de carmelit. Ve hasta ahora Reshuta Yahid y convierte ese carmelit en Reshuta Yahid, en dominio privado. Azorek Benaj al Gabab Hayab, aquella persona que tira desde el Reshuta Rabim y cae sobre el muro, se considera que es culpable de sacar de un dominio al otro. ¿Mm? Porque dice, Leajerim o Semejitza, Leazmo lo Kosheken, porque si para otros ese muro hace de separación, entonces seguro que para él también lo tiene que hacer. Va el Rabbi Yohanan, vino a preguntar a Rabbi Yohanan, Bor, un pozo, Tish'a, que tiene una profundidad de 9 tefajim, de Akar Mimeno Julia, y cogió y sacó tierra de este pozo. ¿Sí? ¿Cuánto mide esa Julia? Esa tierra, un tefaj, ¿sí? Es decir, un puño más. Y Shlima le Asarai, ¿qué pasó? Entonces completó que el pozo tenía 10 de profundidad. Mau, ¿cuál es la ley? Akirat Jefetz, Vasiyat Mejizá, Behade Adade Ka'at, o Mejayet, o lo Mejayet. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que ese pozo tiene 9 y yo cavo un tefaj más y saco la tierra, en ese momento que yo estoy tomando la tierra, la estoy tomando en un lugar que tiene 10 tefajim. Antes tenía 9, ahora tiene 10. Entonces, por el hecho de que en el momento en el que saqué la tierra, es decir, mejitza, bejar de adar de kaat, es decir, hacía un mejitza. Es decir, el hecho en el que, el mismo momento en el que saqué, cabía un tefaj más, se convirtió en un dominio privado. Entonces, ¿acaso eso se considera que fue, puesto que fue en el mismo momento, ya quedé culpable? O a lo mejor no. Y si quieres decir, te voy a hacer la pregunta de otra manera. Que van de los Habe Mejitza a Sarame Ikara, dice, puesto que no había una pared de profundidad de 10 desde el principio, antes de que yo saque esa arena, lo Mejayev, entonces no soy culpable, porque no se considera todavía un pozo de 10. Benatán le toja a Juliá. Y entonces vino y tomó Juliá esa tierra, ¿sí? Umiata, es decir, ahora vamos a hacer lo contrario. Y yo tengo un pozo de 10 y vine desde fuera y le puse un tefaj de tierra y lo convertí en un pozo de 9. Mahu, ¿cuál sería la ley? Anahat jefetz vesiluk mejitza beha de adade kaatu. Es decir, el momento en el que yo poseo el objeto, ¿sí? Que es lo que me haría ser culpable de transportar. Es decir, un pozo que tiene una profundidad de 10 se considera un dominio privado. Pero en el momento en el que yo estoy pasando esa tierra desde el dominio público al dominio privado, al pozo, necesito completar la labor. La labor prohibida que es dos cosas. Akira, levantar un objeto de anaja y posar el objeto. Cuando yo levanté el objeto en el dominio público, el pozo tenía 10. Pero cuando acabé de posar el objeto en el dominio privado, que era el pozo ya no tenía 10. Entonces, a lo mejor por eso no soy culpable. Es decir, anaja jefes, vesiluk mejitza, vea de kaatu. Es decir, el posar el objeto y el hacer que ese pozo ya no tenga 10 ocurrió en el mismo momento. Entonces, entonces Mejayer lo voy a hacer culpable. ¿Sí? O Dilma no, o a lo mejor voy a decir no, puesto que en el momento en el que posee el objeto ya no tenía 10. Pregunta la Gemara, Tipshot le mi dide. Entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan no encuentra la respuesta a sus dudas de aquello que nosotros estamos, de aquello que él mismo dijo? Titnan, pues enseñó en una Mishnah más adelante. Es la siguiente Mishnah que vamos a ver. Azorek Hefetz, una persona que arroja un objeto en el dominio público, ¿sí? Arba amot, ¿sí? Sobre 4 amot, a una distancia de 4 amot, bakotel, contra un muro. Es decir, yo estoy a 4 amot de un muro, justo 4 amot, y tiro un objeto contra ese muro. Le mala me asará tefajim, si el objeto golpea por encima de este fajim, es como si su ley es que Zorek va a vir, es como una persona que tira algo al aire.
en el dominio público y no se posa ese objeto sobre la tierra, en ese momento el espatur está exento. Pero si el objeto golpeó al muro, le mata hasta por debajo de los 10 tefajim, entonces la ley es que Zorek Baaretz, como aquella persona que tira un objeto al dominio público en la tierra. Zorek Baaretz, Arba Amot, Hayab, y aquella persona que tira un objeto a 4 amot de distancia, ¿sí? Al suelo, es Hayab, es culpable. Veahabinan va. Entonces nosotros vinimos a preguntar, ¿por qué si el objeto se posó en el muro por debajo de los 10 tefajim, es culpable? Vealonaj. Porque si el objeto no viene a posarse más allá de 4 amot, sino que vuelve para atrás, dentro de los 4 amot, y se aposa ahí. Es decir, yo tiro el objeto y el objeto rebota, ¿sí? Entonces no se quedó pegado a la pared. Tiré el objeto rebota y yo estaba justo a 4 amot. Quiere decir que cuando el objeto se vaya a posar en el suelo, está por debajo, yo no lo tiré 4 amot, lo tiré menos de 4 amot. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, para responder a nuestra pregunta, Bedebela Shemena Shanin. Nosotros estamos aprendiendo esto, que el objeto que tiro es una Debela Shemena, es decir, es un higo que está bien jugoso. ¿Qué pasa? Cuando le tiro contra la pared, se quedó pegado. Y entonces de esa manera ese objeto se posó fuera de los 4 amot, es decir, más allá de 4 amot, y por eso es culpable la persona. Entonces habría que preguntar, Vemai, ¿y por qué sería Hayab? ¿Sería culpable? Acá me arba amot. ¿Sí? ¿Acaso no entendemos de la Mishnah que estamos hablando aquí de un caso en el que la distancia entre el que tira y el muro es justamente 4 amot? ¿Sí? Entonces, cuando se pega este higo a la pared, vamos a encontrar que la distancia a la cual yo tiré van a ser justo 4 amot. Entonces, ¿por qué sería Hayab? Que responde la Gemara y dice, Hatam, es decir, en cuanto al higo, lo me batel le. ¿Sí? Es decir, el higo no se anula respecto al muro. Bien. Y por lo tanto, no se reduce de la distancia desde donde lo tiraste. La balaja, pero aquí, en cuanto a la tierra del pozo, me batele, sí que anula esa distancia. ¿Sí? Perdón, muy bien. Entonces va el Raba, entonces vino a preguntar Raba, Zarak Daf, es decir, una persona tiró un daf, es decir, una hoja de árbol que tiene una anchura de 4 tefajim al dominio público. Benaj al Gabe Yetedot. Y se posó esa hoja sobre unas Yetedot, unas estacas que son muy finas, que tienen una altura de 10 tefajim, pero que no son muy anchas. ¿Cuál es la ley? ¿Sí? ¿Acaso se considera que es culpable por haber tirado esto? Pregunta de Gemara. Mai Kamibaele. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que estás preguntando exactamente? ¿Acaso estás preguntando que cuando la hoja se posó, ¿sí? Rasiyat mejitza behare adade kaatu. Es decir, en ese momento, las estacas tienen 10 y la hoja tiene 4. Estás creando, por así decirlo, un dominio privado. Entonces, en el momento en el que se posó esa hoja sobre las estacas, ¿sí? Justo estamos hablando aquí del concepto de algo que es inmediato, es decir, o simultáneo, por así decirlo, ¿no? Simultáneamente se hizo, que en el momento en el que se creó ese dominio, entonces se está poniendo, y entonces sería culpable. Ainu de Rabbi Yohanan, entonces esta es la misma pregunta que trae Rabbi Yohanan, ¿sí? Que hemos visto con el tema del pozo. Entonces, que me vaya el raba, que gonde zarak daf vejefetz al gabab. Dice esto justamente lo que preguntó Raba. Aquella persona que tira una hoja, es decir, esta hoja de 4 tefajim, vejefetz al gabab, y tiene un objeto sobre ella, y se posa sobre estas estacas que no tienen 4 tefajim de ancho. Mai, ¿cuál es la ley sobre esto? Ahí, ¿acaso? Que van de beja de ada de kaatu, que hanajat jefes vacías mejitzadame. Es decir, ¿acaso justo porque en el mismo momento en el que se posa el objeto
entonces al mismo momento se está creando esta mejizá, este muro, y entonces, en ese caso, es como está diciendo el Rabbi Yohanan. O Dilma, a lo mejor, que van de lo Efshar, de lo Midela Purta, Vehadar Nayah. Es decir, puesto que no se puede, primero, primero posar la hoja sobre las estacas, ¿sí? Y que el objeto no puede estar a una altura menor y que después volver a ponerlo. ¿En qué narezo que hacía mejitza de anajat jefes dame? Entonces esto es como hacer la mejitza, hacer el muro y al mismo tiempo posar el objeto. Todo esto, ¿en qué queda? Toda esta discusión justamente queda en Teiku. Es decir, los sabios no llegan a una conclusión y queda pendiente de que venga Eliyahu Naví a explicárnoslo y hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Shavua Tov, que tengamos todos de Besorot Tovot. Muchas gracias por estar, aunque sean horas tan tardías. ¿Sí? Aquí ya es muy tarde en Israel, en España todavía no, en otros lugares, pero bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.